Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Hoy San Pablo sigue enseñándonos desde la historia del pueblo de Israel, una historia que se debe aprender, que se deben aprender de los errores y de las cosas que se hizo el pueblo de Israel para nosotros caminar hacia el futuro. Buenas tardes, doña Pili, me alegro mucho de saludarla. Usted como que me cedió a mí hoy el saludo. Muy bien, padre, usted lo hace muy bien, se me iba olvidando saludar a los oyentes. Llegó como muy amable usted hoy, cediendo sus derechos adquiridos, ¿no? Bienvenido, padre David Kapkin. Muchas gracias, doña Pili. Doña Pili, después de esa mirada petrificante que usted me lanzó precisamente para que hiciera yo el saludo, nos pasó lo mismo que pasa de vez en cuando uno va por ahí por una calle o va por una acera, que se encuentra uno de frente con otra persona y entonces no sabe quién es el que tiene que hacer para un ladito y empieza como a bailar, el uno y el otro, ¿no? A mí me pasó una vez en Junín. Entonces me encontré con un señor así de frente y nos movimos de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Le dije, ¿cuál bailamos enseguida? Y el señor me atacaba la risa. Entonces, pero vea, muy bueno, porque es que usted también lo hace muy bien saludando. No, y hablando de encuentros, hay algo que interesante. Una vez me acuerdo yo hace mucho tiempo, estábamos hablando ahí con el arzobispo Botero Salazar en el seminario de la situación del seminario, en fin, los problemas que había. Y yo pues les puse mi opinión y a él como que no le gustó. Y entonces me lanzó una de esas miradas petrificantes parecida a la que ahora tú me lanzabas, ¿no? Y me dijo unas cositas y después yo salí pues todo compungido, contrahecho, cabeza y agachado a caminar pues por el corredor y en ese momento llegó el hombre, el viejo, y me abrazó y me dijo, no, tranquilo, no te preocupes, que cuando uno está joven uno a veces se precipita, en fin, me dijo. Y siguió el arzobispo y en ese momento llegó un padre que ya murió, un hombre de una chispa inmensa, el padre Joaquín Gaviria. Y me va diciendo, David, ¿con qué te abrazó? Pues no le creas, no le vas a creer, porque los obispos son como los osos, que lo abrazan a uno para matarlo. Estamos en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Estábamos estudiando la introducción del texto, del versículo 1 al 13. Habíamos ya analizado los primeros 6 versículos, los primeros 5. Nos tocaría entonces ahora continuar el versículo 6. Pero para que ustedes recuerden bien el texto completo, vamos a repetir la lectura desde el 1 y siguientes, ¿no? Para que podamos empatar con lo que llevábamos ayer. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará de poderla resistir con éxito.
presenta el acontecimiento del éxodo, del paso del Mar Rojo, de la travesía del desierto, y dice que en ese tiempo o en esos acontecimientos Dios desplegó toda su gracia, todo su amor en favor de los israelitas, nuestros padres. Fue Él el que los siguió bajo el signo de la nube. Fue Él el que en alguna forma los bautizó cuando los hizo atravesar el mar. Fue Él el que los alimentó con el maná y también y les dio a beber el agua de la roca. De esa manera, pues, el apóstol Pablo encuentra que el paso del Mar Rojo es como una prefiguración del bautismo cristiano, y que el maná es como una prefiguración del cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía, y que el agua de la roca es como una prefiguración de la sangre del Señor que recibimos en la Eucaristía. De esa manera, entonces, Dios desplegó toda su gracia, toda su bondad sobre los israelitas, así como ahora la despliega sobre nosotros los bautizados. Pero los israelitas no fueron, digamos, fieles a esa gracia, a ese don de Dios, y por eso fueron juzgados y castigados y quedaron postrados en el desierto, muchos de ellos, como dice aquí el apóstol Pablo. Él afirma entonces que estas cosas ocurrieron como tipo de lo que a nosotros nos ha ocurrido, tipo pues de la gracia y tipo también del posible juicio de Dios sobre nosotros. Tipo de la gracia porque también nosotros somos acompañados por Dios, porque somos bautizados, porque tenemos la Eucaristía. Y tipo del juicio porque también nosotros, que podemos ser pecadores y que de hecho pues lo somos, entonces podemos arriesgarnos a que Dios ejerza sobre nosotros su juicio. El apóstol Pablo empieza precisamente a desarrollar esta idea del juicio divino por el pecado que agarró a los israelitas en el desierto después de recibir tanta gracia de Dios. Empieza a desarrollar ese tema en el versículo 6 y empieza a comparar lo que a ellos les pasó con lo que a nosotros nos puede pasar. En el versículo 6 él enumera como, digámoslo así, como 5 pecados. Dice al comienzo, pues estas cosas nos ocurrieron a nosotros para que no seamos como tipos, pues ocurrieron como tipos para nosotros, para que no seamos nosotros deseadores, perdónenme la expresión tan mala, codiciosos más bien, epicimitas, para que no seamos codiciosos del mal o de los males como ellos los codiciaron. Fíjense, primero pues aparece la codicia del mal o el deseo del mal. En segundo lugar aparece la idolatría, como ellos también fueron idólatras. En tercer lugar aparece la prostitución o la fornicación, como ellos también fueron fornicarios. En cuarto lugar aparece tentar a Dios, como también ellos tentaron al Señor. Y finalmente aparece la murmuración, como también ellos murmuraron. Pero noten ustedes un detalle que hasta cierto punto es interesante. Fíjense, emplea, digamos, 3 formas diferentes en las frases. La primera frase, versículo 6, dice, isto mi ine y más epicimitas cacón, para no ser nosotros, literalmente emplea aquí el infinitivo del verbo ine, significa ser en griego, para no ser nosotros codiciosos de los males o de maldades como ellos fueron codiciosos. De modo que la primera frase tiene el infinitivo. La segunda frase tiene el verbo en segunda persona del plural. Es decir, para que no seáis vosotros, o para que no os volváis vosotros idólatras, como ellos fueron idólatras. Segunda persona del plural. La tercera frase emplea la primera del plural. Dice, para que no forniquemos. El presente de indicativo, para que no el presente de subjuntivo, para que no forniquemos, primera persona del plural. La cuarta frase, para que no tentemos, emplea también en la primera persona del plural. Y en el último pecado, para que no murmuréis, segunda persona del plural. Es decir, Pablo varía, ven ustedes, no se repite exactamente, sino que le da al texto una cierta variación. Uno entendería, por ejemplo, porque en lo de idólatras, pues no dice para que no seamos idólatras, porque tal vez él como que no se atreve o no dice, se siente como muy seguro. Exacto, es decir, exactamente, que en cuanto a la idolatría él jamás caería en ella, ¿no es cierto? En cambio, cuando habla de la fornicación, ahí se dice, para que no forniquemos, y en alguna forma se incluye, porque en eso pues tal vez no está él, digamos, tan libre. De idolatría pues tal vez nunca caería, pero en fornicación pues uno no sabe las ocasiones que podría tener en la vida.
Y luego, cuando hablo de la tentación de tentar a Dios, también dice en primera persona del plural, para que no tentemos, y se incluye pues Él. En cambio, para no murmurar, para que no murmuréis, ahí sí no se incluye, porque emplea la segunda del plural, para que no murmuréis vosotros. Listo. Estos detalles, queridos oyentes, no los nota uno cuando está leyendo el texto rápidamente, cuando lo escucha rápidamente. Tiene uno que fijarse mucho en el texto para caer en cuenta de estas variaciones que en alguna forma pues tienen sentido, porque el autor que está dictando la carta, cuando emplea una forma verbal, digamos, que lo incluye, que no lo incluye, o emplea la forma conjugada y no la forma infinitiva, en fin, le da a sus expresiones un matiz diferente. De modo que uno, como lector del texto, como escucha del texto, como intérprete del texto, uno en alguna forma tiene que dejarse aludir para tratar de penetrar un poco en la mente de Pablo que está dictando, compartir sus sentimientos y de esa manera también poder asimilar el texto para uno en la forma más adecuada posible. Son pues 5 los pecados. Cojamos el primero, que está dicho con un infinitivo. Istome ine, y más, para no ser vosotros, o para no ser vosotros codiciosos de maldades como ellos codiciaron. Codiciosos de maldades, aquí simplemente, pienso yo, se refiere Pablo a muchos de esos acontecimientos, o esos avatares que padeció el pueblo de Israel al salir de Egipto, en que, por ejemplo, recordaban las ollas de carne que tenían en Egipto, que recordaban la vida allí y les parecía mejor volver a Egipto. Aquí está, yo ya lo busqué, Padre, Números capítulo 11, versículo 4 y 34. A ver, leemos, Pili. Dice, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Uh-huh. Y en el 34 dice, se llamó a aquel lugar Kibrot no sé cómo se pronuncia eso, Hataba, sí. Porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. Exactamente, de modo que ahí están la codicia, las codicias que ellos expresaron. Y para no ser nosotros, fíjense que aquí, de todas maneras, Pablo se incluye entre los codiciosos de maldades, o entre los posibles codiciosos de maldades como ellos codiciaron. El segundo pecado es la idolatría, y este es precisamente el punto en que Pablo realmente quiere insistir, porque ustedes recordarán que está tratando aquí el tema de los de la comida de las víctimas o de carnes de víctimas sacrificadas a los ídolos, es decir, de idolatría, de sacrificios idolátricos que proporcionaban carne que se vendía en los mercados o que se hacían, digamos, banquetes cúlticos en los santuarios paganos. Pablo está hablando de ese tema, por lo tanto, realmente el pecado que más estigmatiza o que más lo mueve aquí es el segundo. Ni seáis vosotros o ni os volváis vosotros idólatras, como ellos, como algunos de ellos, dice él, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a bailar o a divertirse. Es muy interesante leer Éxodo en el capítulo 32:6, sí, porque se entiende perfecto que lo que está es Pablo. El famoso episodio del becerro de oro. Exacto, dice, al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión al becerro de oro que había. Al ídolo, ¿no es cierto? Le presentaron sacrificios al ídolo. Algo parecido sucedía en Corinto, ¿no es cierto? Con los sacrificios idolátricos cuya carne después se consumía en el banquete cultural o se vendía en el mercado. Pero es que aquí sigue, en el Éxodo dice, luego se sentó el pueblo a comer y beber y después se levantaron para solazarse, es decir, para divertirse. Para solazarse es lo mismo que divertirse. Pesin se dice en griego. Pesin es algo así como bailar, es decir, hacer digámoslo así, una especie como de danzas, ¿no es cierto? Es más o menos eso lo que significa el verbo. Entonces, fíjense ustedes, amables oyentes, en el becerro de oro, en el episodio del becerro de oro, primero se ofrecieron sacrificios al becerro, que es presentado como un ídolo, y luego después de los sacrificios se comieron pues parte de las víctimas ofrecidas al becerro, y después de esa comida y esa bebida, digamos, cúlticas, entonces ahí sí se pusieron a solazarse, como dice la Biblia de Pili, o a bailar, a danzar, en fin, a pasar, digámoslo así, la borrachera de la bebida, seguramente. Entonces Pablo les dice que Pablo habla pues de la idolatría de Israel, y dice que nosotros no debemos, o mejor dicho, que ellos, ahí dice, emplea la segunda del plural, mi de idololatre,
gineste, y emplea también el imperativo presente, para que no os hagáis idólatras. Emplea el presente para indicar que es algo que se puede reiterar, repetir. Es decir, no es que se hagan idólatras una vez y nada más, sino que al participar en ese tipo de banquetes cúlticos a los ídolos, entonces ellos pueden repetir la idolatría, es decir, una y otra vez repetirla. Ese es el uso del tiempo presente en griego, significa eso. También dice, encontré como la referencia que hay al siguiente versículo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos, 23.000 en un solo día. Ajá, ahí emplea, como decíamos ahora, la primera persona del plural, no forniquemos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Números 25, capítulo 25, versículos del 1 al 9. Pero voy a leer unos poquitos nomás. Dice: Israel se estableció en Sittim, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Exactamente. En el versículo 9 dice: los muertos por la plaga fueron 24.000. Exactamente. Fíjense ustedes acá, aquí en Pablo habla de 23.000, el texto bíblico dice de 24.000. Seguramente Pablo o no recordó bien el texto bíblico o disponía de un texto o se acordaba de un texto que tenía 23.000, ambas cosas son perfectamente posibles. En todo caso, aquí se habla pues de la fornicación. Inmediatamente se da a entender que se trata de la fornicación cultica o cultual, un culto de Baal, de Baal. Baal es el dios de la naturaleza, y las formas baálicas o las formas del culto baálico incluían la prostitución cultual. Es decir, en los santuarios baálicos estaban las kedeshot o los kedeshim, que eran, digámoslo así, las mujeres o los hombres que se prestaban a realizar el culto mediante la orgía sexual con los que visitaban el santuario. Ya lo habíamos señalado que en Corintios estaba la diosa Artemisa, y en ese santuario de la diosa Artemisa había prostitutas cultuales. Exactamente. Que tenían un cierto rango como respetado por ser cultuales, pero se hacía ese tipo de prácticas allá en Corintios. De modo que fíjense ustedes cómo puede o cómo tiene desde antiguo para el pueblo de Israel la prostitución una connotación religiosa. ¿Por qué? Porque los cultos naturalistas baálicos, por ejemplo, y aún cultos, digamos, helenistas, como el de Artemisa que menciona Pili, tenían, digámoslo así, como expresión de culto el comercio sexual entre la prostituta cultica y el devoto o el fiel que iba al santuario, o también en Canaán se daba entre llamémoslo así, perdone la palabra, el prostituto cultico y la mujer que iba al santuario. Estaban, pues, en hebreo se dicen, los hombres se llamaban kedeshim y las mujeres se llamaban kedeshot. Se traduce del griego como hierodule o hieroduli, es decir, hieros es sagrado y duli es decir, los esclavos sagrados que se dedicaban a la prostitución cultica, o las esclavas sagradas que se dedicaban a la prostitución cultica. En fin, no insistamos demasiado en esto porque no es importante. Lo interesante es que, fíjense ustedes, lo que Israel hizo después de experimentar esa gracia de Dios tan grande fue prostituirse, es decir, cambiar a Dios por un ídolo, cambiar a su Dios Yahvé, que lo acompañaba en la nube, que lo acompañaba, que lo bautizó en el Mar Rojo al pasarlo a través del mar, que lo alimentó con el maná y lo dio a beber el agua de la piedra. El pueblo le pagó prostituyéndose, cambiando a Dios por un ídolo. Prostituirse significa entonces algo así como hacer idolatría en el antiguo lenguaje de Israel, dado que la idolatría, como decíamos, sobre todo la de Baal, se expresaba mediante la prostitución o la orgía cultual, ¿no es cierto? Entonces por eso tomó esa denominación. Sin embargo, aquí pienso yo, ese prostituirse en la forma paulina de ver tiene un sentido más amplio, también el sentido, digamos, ya de ir donde la prostituta, aunque no sea cultica, donde sea, digamos, una mujer que se presta, digamos, para satisfacer los instintos del varón, como se da, pues, no solamente, digamos, con conexiones cultuales, sino también fuera de todo tipo de conexiones cultuales. Pienso yo, pues, aquí el sentido es más amplio. Es amplio, exactamente, aunque fundamentalmente la referencia bíblica es a prostitución cultural con Baal, con los Baales de Moab, como dice el texto que tú leíste. Después sigue: ni tentemos al Señor
como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Otra referencia al pecado de los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando la famosa serpiente de bronce y toda la cuestión. Números 21, 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de este manjar miserable. Se referían al maná, al regalo de Dios, al pan del cielo, como llama por allá algún salmo, o lo que llama aquí Pablo la comida espiritual que Dios les dio. Fíjense ustedes, despreciaron el regalo de Dios, lo llamaron pan sin cuerpo, empezaron a murmurar contra Dios. Es interesante, Pili. Termina este versiculito, el 6. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. Exacto. Fíjense ustedes un detalle, queridos oyentes, y es este. La tentación a Dios consiste en, digámoslo así, en pretender poner marcha atrás la historia que Dios había hecho. ¿Cuál fue la historia que Dios hizo con ellos? Los sacó de Egipto. Entonces ellos murmuran contra Dios y lo tientan diciendo, ¿por qué nos sacó de Egipto? Queremos volver a Egipto. ¿Por qué nos sacó de Egipto? Es decir, ¿por qué nos amó? ¿Por qué nos liberó? Y queremos volver a Egipto significa poner hacia atrás, en reversa la historia salvífica. Es decir, es una verdadera ofensa de Dios. Lo que usted hizo en favor nuestro no fue nada. Luego lo que dicen del maná es apenas lógico con lo que han dicho. Estamos hartos de este pan sin cuerpo, de comer siempre esta comida que usted nos da. Es decir, ¿para qué esa alimentación? Eso no vale la pena. En fin, fíjense ustedes, es como un desprecio absoluto del don de Dios. Esa es la tentación de Dios, ¿no es cierto? Tenemos una canción que me acuerda en este momento y dice esa canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Así dice esa canción. Es muy linda esa canción. También hay una palabra de Jesús que, hablando de la decisión que uno da para seguirlo a Él, digámoslo así, más o menos tiene como la misma dirección, y es esta: el que pone la mano en el arado y echa la vista atrás no sirve para el reino de Dios. Es decir, cuando uno se compromete con lo que Dios hace, que es su reino, uno tiene que ser de una sola mirada, para adelante y nada más, como hace el agricultor que lleva el arado en la mano. Ese hombre sabe que tiene que hendir la tierra para hacerla fértil, tiene que mover la tierra para adelante, para la misma dirección en que van los bueyes. Si el hombre se detiene y mira para atrás, no sirve. ¿Por qué? Porque el arado no se puede poner de para atrás. El arado va para donde van los bueyes, que lo arrastran hacia adelante. Sí. Bueno, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. ¿Quién es este exterminador? En eso discuten los exégetas, Pili. Holotreftis se dice en griego, holotreftu se dice aquí en el texto, perecieron, digamos, en manos del exterminador. Algunos dicen que es el ángel ese que el ángel exterminador que Dios envió contra los egipcios, ¿no es cierto? Que también actúa o que puede actuar en otros contextos. O también hablan de Satán que cumple el juicio divino. ¿Qué dice tu Biblia? Éxodo 12, 23. Yahvé pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas. Exacto, pero aquí se habla de la acción del exterminador en contra de los egipcios. En cambio, en el texto que estamos leyendo de San Pablo, se habla de la tentación que ellos hicieron murmurando contra Dios, y entonces el exterminador extermina a los israelitas, a los que murmuraron contra Dios. No hay un texto preciso que hable de eso, por eso la interpretación del exterminador es variada, como les decía ahora. Unos hablan de este exterminador, el mismo que atacó a los egipcios, y otros hablan de Satán, que es el que cumple el juicio divino, precisamente cuando Dios quiere, digámoslo así, castigar el pecado. Por ejemplo, recuerden ustedes en este contexto lo que decía Pablo en el capítulo 5 acerca del incestuoso de Corinto. Él dice que, dado que de los corintios no se han movido a sacar a ese hombre de la comunidad, al que está viviendo con la mujer de su padre, entonces él lo hace, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Él ha decretado ya entregar ese tal a Satanás.
para perdición de la carne. Esa perdición de la carne incluye, como veíamos, la muerte de ese hombre, el exterminio de ese hombre, con el fin de que el espíritu sea salvo el día de Cristo Jesús. Posiblemente se refiere también aquí pues a Satán. Eso es lo que algunos autores piensan. De todas maneras no es bien claro el texto, ni es fácil de interpretar en una forma apodíctica, en una forma absolutamente luminosa o clara. Ustedes ven pues ven ustedes aquí los pecados de Israel. Pues bien, nosotros tampoco estamos libres de caer en esos mismos pecados. Los pecados de la codicia o codiciar los males, el pecado de la idolatría. Ese de la idolatría es el más importante, el que Pablo quiere señalar acá, porque es el que en este momento está amenazando a los fuertes de Corinto, a los que se creían pues gnósticos, sabiondos, libres para todo. También ellos están, digamos, en peligro de caer en la idolatría. Luego, el pecado de la fornicación, no solamente en el aspecto cultico, sino también en el aspecto, digamos, meramente, digamos, sexual. También atentar a Dios y finalmente a murmurar contra Dios. Así pues, como Dios castigó a los israelitas, que habían sido bendecidos con tantos dones divinos en el desierto, los castigó, los juzgó y los castigó, pues nosotros también estamos en este momento frente al juicio divino. Los corintios no se escapan de ese juicio divino y nos puede caer a nosotros si nosotros no somos fieles a esa gracia que Dios nos dio. Sigue San Pablo diciendo, todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Exactamente, ahí está interpretando todo lo que dice. Todo esto les acontecía en figura, dice tu traducción, literalmente dice Pablo, tafta de típicos, sinevenen equinis. Estas cosas típicamente sobrevenían a ellos, es decir, a los israelitas. Es decir, eso del pecado y luego del castigo. Eso le sobrevenía a ellos típicos, es decir, típicamente. ¿Por qué típicamente? Porque en lo que ellos hicieron y la forma como Dios los castigó, nosotros podemos leer allí mismo nuestra propia historia. Es decir, el significado de eso que les ocurrió a ellos no se extingue en lo que a ellos les pasó, sino que nos habla a nosotros. Eso fue escrito para nosotros. No solamente fue escrito para recoger el hecho histórico acontecido a ellos, sino que Dios lo escribió, o Dios quiso que se escribiera para nosotros. Dice aquí, egrafi de pros nucesianimon, se escribió todo esto para amonestarnos, o para nuestra amonestación, para nuestro aviso, es decir, para que nosotros nos demos cuenta de que si hacemos eso, vamos a tener el mismo juicio de parte de Dios que ellos tuvieron. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Por eso entonces, eso es lo que significa, o lo que quiere decir, que lo del pasado sea tipo de lo nuestro, tipo. Es decir, que el significado de las cosas del pasado no se extingue en el pasado, sino que tiene que ver con el presente, tiene que ver con lo nuestro actualmente. Y sobre todo porque lo nuestro actualmente es lo que ocurre al final de los tiempos. Fíjense lo que dice, para que tengamos bien clara esta idea, el versículo 11 de nuestro texto. Dice, todas estas cosas ocurrieron típicamente para ellos, pero fueron escritas para nuestra amonestación. Y dice él, is ustateli ton eonon katintiken. Para nosotros, dice él, a los cuales llegaron el final de los tiempos, o llegó el final de los tiempos. Para nosotros ha llegado. Es decir, Pablo es consciente de que el cristianismo existe en el final de los tiempos. Es decir, no habrá en la historia salvífica de Dios con el hombre un tiempo nuevo, sino que estamos en el tiempo final. Este es el tiempo final. Hemos hablado ya varias veces de este tema escatológico tan importante. Y aquí lo volvemos a repetir. El cristianismo existe en el tiempo final. Desde la muerte y resurrección del Señor, lo único que falta es su parucía gloriosa. Estamos, por tanto, en el ínterin, en el espacio de tiempo,
entre la resurrección de Cristo y su venida gloriosa. Por eso clamamos con toda la iglesia desde el comienzo, Maránata, ven Señor, ven Señor. Estamos en el tiempo final. Pues bien, precisamente porque estamos en el tiempo final, todo lo que antes ocurrió, todo lo que Dios dijo en la Escritura está referido a nosotros. Por eso lo anterior es tipo de lo actual. En ese sentido es el sentido típico de que hemos hablado pues ya ampliamente en el comentario de este texto. Padre, a mí me gustaría que hiciéramos y que recalcáramos un poquito en cuanto a esto, porque nosotros no estamos leyendo la historia de Israel como una historia que pasó. ¿Qué tal si leemos la historia de Israel como mi historia, mi propia historia, Claro. la leemos como figura, como tipo de la historia de Israel? A ver, yo me explico, en mi vida, en mi propia vida, yo por qué no miro si estoy pasando por un éxodo, si estoy pasando por un desierto, ¿por qué no lo hago? Sí, eso es lo que me está diciendo San Pablo. ¿Por qué no miramos los que les pasaron a ellos y qué fue lo que les dio consuelo, lo que les dio paciencia? Clarísimo. ¿Sí? Y así hay que leerlo, Pili. Esa es la lectura, digamos, tradicional cristiana de la Escritura. Siempre fue así. Es decir, el cristianismo no se preocupó ni en sus comienzos, ni hasta hace, 2 siglos, de descubrir el sentido literal preciso de un texto bíblico. En realidad, eso es novedoso. Intentar de descubrir el sentido literal preciso de un texto. Es lo que se hace mediante crítica literaria, crítica histórica de la Biblia. En realidad, no es que esto no sea importante, ciertamente es importante, pero no es la lectura, digámoslo así, espiritual de la Escritura que la Iglesia siempre ha hecho de ella, y que Jesús hizo de ella, y que Pablo hizo de ella. Pero la lectura espiritual de la Escritura consiste en saber que eso fue escrito para mí, aunque se escribió aparentemente de otra cosa, es decir, de lo que ocurrió a Israel al salir de Egipto, del paso del Mar Rojo. Sin embargo, eso está escrito para mí, es decir, yo debo entender mi vida. La Iglesia debe entenderse a sí misma, precisamente a raíz y a la luz de ese acontecimiento. Es una lectura existencial, la podríamos llamar una lectura existencial. Existencial en cuanto que, digamos, me toca a mí personalmente, pero yo diría también típica, en cuanto que el acontecimiento del pasado ilumina la realidad del presente. Y no solamente eso, Pili, aparentemente esto es como muy traído de los cabellos, diría yo, o dirían algunos como máximamente conservador, o, en fin, para, digamos, mucha gente con mentalidad historicista, esto pues no tiene valor alguno. Sin embargo, hoy en día, algunos investigadores que han comprendido realmente la sequedad profunda a que ha llegado el estudio bíblico, tanto en el campo evangélico como en el campo católico, el estudio bíblico, digo yo, científico, el estudio bíblico, digamos, histórico-crítico, esa sequedad profunda que ha llegado a eso, se ha convertido el estudio de la Biblia en una especie como de visita a los museos, a desempolvar cosas viejas, a tratar uno de reconstruir, digámoslo así, un acontecimiento histórico básico, a pesar de que ese acontecimiento pues aparezca en la Biblia muy difuso, casi indescifrable, debido a que el estrato o los diferentes estratos de la tradición, de la redacción, lo ocultan y lo desfiguran. Es decir, de esa manera pues el estudio bíblico se ha convertido casi como en una labor de especialistas, en una especie de obra de cirujanos, expurgándole con bisturí en mano, tratando de levantar estrato literario tras estrato literario. En fin, hoy en día, aún para personas, digamos, de talante, que no tienen talante ni mucho menos conservador, ese estudio bíblico en esa forma es infructuoso. Y yo pienso que tienen razón, es infructuoso porque el estudio bíblico pues no puede simplemente dirigirse a detectar un núcleo histórico en la Biblia. Ciertamente por allí está, pero el núcleo histórico detectado implicaría simplemente una visita al pasado, se convertiría el estudio bíblico y la religión, digamos, o lo religioso dependiente de él, en una visita a un museo de antigüedades, a una cosa ya pasada, a algo que finalmente no tiene nada que ver con mi vida, ni con el futuro. Entonces han dicho, por ejemplo, algunos, que la Biblia hay que entenderla en otra forma, que hay que apelar, diría yo, o dicen ellos, como al sentimiento que produjo el texto. Un sentimiento que en alguna forma se reitera en cualquiera que se acerque al texto. Es decir, uno tiene que ponerse en alguna forma en conexión con el texto mismo desde las actitudes,
que produjeron el texto y de la forma como el texto fue originalmente concebido. Pero eso sería una ubicación histórica también, ¿no? Es decir, la supondría. La ubicación histórica de ninguna manera puede quedar afuera, pero digámoslo así, el interés del texto no sería en un sentido estricto de reconstrucción histórica, sino más bien de sentir el texto en su valor, de sentirlo, digamos, en el impacto que produce, en alguna forma, digamos, compartir uno, hacerse uno presente en el texto y compartir uno los sentimientos de los cuales el texto proviene. Quizá el autor, digamos, moderno, el autor actual, que ha sido como un paladín heraldo en esa nueva lectura de la Biblia, se llama Eugen Drewermann, es un alemán católico que prácticamente le ha creado todo un torbellino, casi un huracán en la lectura de la Biblia, empleando digamos el método psicoanalítico para leer, por ejemplo, los materiales bíblicos, sobre todo los materiales de tipo mítico, de tipo legendario, aún, por ejemplo, los materialismos históricos, y de esa manera entonces la palabra de la Biblia, como expresión profunda humana, digamos, alude en una forma igual o pareja al hombre de hoy que lo que pudo hacer con el hombre de ayer y el autor mismo que le escribió. Es decir, uno puede realmente colocarse en esa altura, y de esa manera la palabra de la Biblia puede ser absolutamente diciente y absolutamente contundente en el momento actual en que uno toma un texto. A ver, sí estoy entendiendo, pero me parece que debería haber como un equilibrio entre el exégesis histórico-crítica y la de Drewermann. Nosotros anotábamos en pasados programas que tiene Drewermann también sus problemas, ¿no? Clarísimo, Pili. Entonces, más bien como que aplíquelo a su vida, más bien hago lo existencial con una mirada crítica, con una mirada clara, porque si no... No, claro, eso es evidente. Yo no estoy simplemente diciendo acá que una interpretación bíblica desde el psicoanálisis, digámoslo así, sea o pronuncie una interpretación bíblica, digamos, solamente en ese contexto o en ese horizonte sea absolutamente adecuada, ¿no? Simplemente es algo que colabora, algo que brinda su luz, ¿no? Pero solo no se puede tomar, a menos eso es lo que yo pienso. Sin embargo, yo citaba a este autor y su manera de interpretar la Biblia porque precisamente Pablo habla acá de la manera como él interpreta la Biblia. Típicos, dice él, típicamente. Todo eso ocurrió típicamente para nosotros. Él está haciendo exégesis. Está haciendo interpretación, está haciendo hermenéutica. Está haciendo que el texto del Éxodo, que el texto del paso del Mar Rojo, que el texto de la travesía del desierto, con todo lo que Dios hizo en favor del pueblo de Israel y con todo lo que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios, y que por eso mereció su juicio y su castigo, que todo eso no agota su significado en lo que pasó, sino que tiene significado para nosotros, para lo que está pasando. Es decir, que nosotros, como decías tú, podemos y debemos entender nuestra vida, tanto personal como colectiva, en esa luz, en ese acontecimiento. Yo digo que Pablo piensa así, y que así ha pensado siempre el cristianismo en leer la Biblia. Y yo digo que uno que es posiblemente uno de los últimos berridos de la moda en la interpretación bíblica piensa a su manera, también así, piensa a su manera, evidentemente a su manera, a la manera de él, a la manera drewermanniana, que ya tiene pues sus luces y sus sombras, tiene sus puntos a mi juicio maravillosos y sus puntos débiles y flacos. Pero con esto yo solamente quería decir que en el fondo pues, aunque parezca algo extraño, el último berrido de la moda en la hermenéutica exegética, en la hermenéutica bíblica, tiene que ver con la forma más tradicional y más original cristiana de leer el Antiguo Testamento. Dice San Pablo, así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. Ah, sí, claro, es decir... Ahí les está tirando a los fuertes de Corinto, claro, ellos decían, somos espirituales, tenemos libertad absoluta, podemos hacer lo que nos venga en gana, aún en el campo sexual, no tenemos que tener ninguna consideración
por los que no entienden estas cosas. Allá ellos, nosotros lo entendemos. Sabemos que carnes sacrificadas a los ídolos o no sacrificadas a los ídolos son igualmente carne y que se puede comer cualquier cosa, porque los ídolos no existen y son puro vacío. En fin, todo eso lo decía. Y entonces Pablo les dice, ajá, están muy fuertes, están bien situados, están de pie. Pero dice, el que está de pie, fíjese que no se caiga. Ellos también están en peligro. Los israelitas también tuvieron bautismo y tuvieron su bautismo, tuvieron su Eucaristía, tuvieron la nube que los acompañaba, tuvieron la presencia de Dios en el desierto. Sin embargo, ¿cuántos cayeron? Dios no tuvo beneplácito en ellos. Ellos lo tentaron, ellos fueron idólatras, ellos fornicaron, ellos murmuraron, ellos finalmente desearon el mal y entonces cayeron. Por eso, fíjese pues, el que crea estar de pie, fíjese que no caiga. Es un llamamiento a los espirituales, a los pneumatiquí de Corinto, o a los gnósticos de Corinto, a los fuertes, como ellos mismos se llamaban. Y fíjense, queridos oyentes, y también de nosotros. Por tanto, nosotros, el sacerdote, fíjese, se cree mucho, cree que sabe mucho, cree que es muy bueno, pues fíjese que no vaya a caer. Y el carismático, el que habla en lenguas, y el que, digamos, aún imponiendo manos ha curado enfermos, pues fíjese muy bien, no caiga, está de pie, fíjese, no caiga, porque lo único que se necesita para caer es estar de pie. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, aun cuando alguno incurran en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Exactamente, tú también puedes ser tentado. Queridos oyentes, fíjense, es decir, es una de las cosas que uno, a lo largo del camino de la vida, sobre todo desde este ministerio sacerdotal, en que a uno le toca pues ayudar a la gente en su conciencia, uno más va aprendiendo. Uno va aprendiendo, cuando uno sale, uno es como alguien severo, uno es fuerte, uno como que tiene una mente muy aguda para detectar el mal en los demás y para ayudarles a descubrir su pecado, en fin, y todo eso. Y al pasar el tiempo, cuando uno va siendo uno mismo consciente de su debilidad, cuando uno va viendo las maravillas que Dios hace en los demás, cuando uno va viendo prodigios de gracia de Dios en personas que bajaron muy abajo, personas que se empantanaron demasiado, personas que se ensuciaron la vida hasta lo indecible, y uno ve como un soplito de gracia, como una bondad de Dios enaltece esas personas, las agranda, las hace un techado de bondad y de pureza, digamos que lo deja uno arrobado. Uno entonces comprende que el grande es Dios, y que uno jamás puede cantar victoria, y que uno nunca puede ponderar el abismo de maldad a que alguien bajó, porque para Dios no es difícil sacar del abismo más hondo a sus elegidos y colocarlos en el pedestal más alto. Eso lo aprende uno poco a poco con el tiempo, y de esa manera uno no cesa de darle gracias a Dios, no solamente porque a uno lo ha conservado a pesar de todo, sino porque sigue tendiendo la mano y porque Dios no desahucia a nadie, sino que en favor de todos tiene una mirada compasiva. Y como dice por allá el profeta Ezequiel, Dios no quiere que nadie se pierda. Dice San Pablo hermosamente, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Sí, Pablo habló, digamos que los israelitas tentaron a Dios en el desierto para que nosotros no lo tentemos. Luego él dice que el que está de pie, fíjese que no caiga, y de ahí pues le viene el tema de la tentación otra vez a la mente, el tema de la tentación no ya pues para recordar las tentaciones que le hicieron a Dios los israelitas, sino para mirar las tentaciones que los cristianos pueden recibir. Pues precisamente es, estando de pie, cuando es tentado puede caer. Por eso fíjense cómo le viene a Pablo, y cómo hila San Pablo en su mente el tema de la tentación con lo que había dicho el versículo 12 y con el tema anterior de la tentación que había tratado, como el tentar a Dios en el desierto, como lo hicieron los israelitas. Uno va casi descubriendo las ideas que por asociación va recibiendo Pablo, o va expresando Pablo,
al ir dictando la carta. Pues bien, él dice que ninguna tentación, o la tentación a vosotros no os ha tomado, no, dice él, literalmente pirasmos y más, uk ilifen. El verbo ilifen es un perfecto griego. Literalmente había que traducir la frase así: a vosotros tentación no ha tomado sino humana. Es decir, literalmente se dice así. ¿Cómo traduce tu Biblia? No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Sí, aquí el sujeto aquí es tentación, no es vosotros habéis sufrido. El sujeto es tentación. Tentación a vosotros no os ha cogido sino humana. Fíjense, ese perfecto, el perfecto que emplea aquí, indica que la tentación, como tuvo un origen en el pasado, pero todavía persiste en el presente. Es decir, él quiere decir es que los corintios son tentados, es decir, que han sido tentados y que persisten tentados. En otras palabras, que la condición de tentación es como permanente a lo largo de la historia de una vida humana. Es decir, que en cualquier momento de la vida, la tentación nuestra, es decir, que la tentación es condición de todos los días. Es decir, que hoy soy tentado, que ayer fui tentado y que mañana entonces también presumiblemente poder ser tentado. Tentación me puede llegar a mí en cualquier momento, es lo que él quiere decir. Y sin embargo, esa tentación tiene la medida humana. Es decir, Dios no va a permitir que seamos tentados en tal forma que ya por anticipado la tentación como que nos la ganó. La tentación que nos viene es, dice él, antrópinos, es decir, es humana, es decir, está a la medida de nuestra capacidad de resistencia. ¿Ve? Dios no permite que seamos tentados, dice él después, por encima de nuestras propias fuerzas, lo que explica en la parte siguiente al versículo 12. De modo que fíjense, condición de tentación es condición humana, o mejor dicho, la condición humana implica, digamos, la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la realidad de la tentación. Ustedes son tentados, queridos oyentes, ahora, y lo serán mañana como lo fueron ayer, y yo también. En todo momento estamos ante esa no simple posibilidad, sino realidad en la vida, en cualquier momento. San Pablo, no me acuerdo en este momento o en qué texto se señala que anda alrededor de nosotros como un león rugiente. Sí, es en la carta de Pedro, si mal no estoy, sí. En la carta primera de Pedro, que buscando a quien devorar, por tanto resistidle firmes en la fe. Esa es una expresión. El Apocalipsis 2:10 también tiene uno así parecido, dice: no temas por lo que vas a sufrir, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te dará la corona. Pero fíjate, Pili, y esto es una cosa que ustedes se van a sorprender, queridos oyentes, en estos textos es el diablo el tentador. El diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Aquí en el Apocalipsis también Satanás es el que tienta, ¿no es cierto? En cambio aquí es Dios. Fíjense que aquí es Dios el que tienta. ¿Ve? Tentación a vosotros no os ha cogido sino humana, pero firme es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre lo que podéis. De alguna forma, pues, a uno le parecería que son realidades opuestas e inconciliables el hecho de que o tienta Dios o tienta el diablo. En la carta de Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, ¿no? Y sin embargo, Pablo aquí parece suponer que en alguna forma la tentación que recibimos pasa a través de la voluntad de Dios, es que Dios por lo menos la permite. Pero no pareciera, Padre, como si es mucho más fuerte, mucho más poderoso Dios. Ajá. Él no va a permitir que seáis tentados. Exacto, o sea, por encima de lo que podéis. Por encima de lo que podéis. O sea, no es que de pronto sí puede ponerlo como el diablo o como Satanás, ajá, pero ¿quién es más fuerte? Es Dios, exacto. Entonces, fíjense, no se asusten de esto porque aparentemente hay una contradicción. No, simplemente es decir, ni aún Satanás, ni aún el diablo, ni aún el tentador, digamos, está fuera del alcance de Dios. En otras palabras, el diablo no hace lo que le dé la gana a él. Lo que quiere decir, es la convicción de los cristianos. El diablo no hace lo que le da la gana, el diablo no es libre para hacer de uno lo que él quiera. Recuerden esa introducción del libro de Job. Evidentemente en Job no se habla del diablo, se habla de Satán, que es, digamos, una especie de ángel encargado por Dios para probar a sus fieles. Este Satán recibe de Dios la autorización para probar a Job, para tentarlo, pero con autorización de Dios. Entonces Satán tienta a Job, no sin autorización de Dios. No podemos entrar ahora en dilucidar la diferencia entre diablo y Satán, en fin, son temas un poco complicados histórico-críticamente hablando y también teológicamente hablando, pero que sí nos quede claro una cosa que pienso yo es urgente.
en muchos contextos religiosos en que vivimos hoy en día. Y es que el diablo no hace lo que le da la gana en el destino divino. El diablo no es libre para aprovecharse de nadie. En otras palabras, el diablo también tiene quien lo mate. El tentador tiene quien lo mate. Dios no permitirá que seamos tentados por encima de lo que podemos, lo dice. Eso quiere decir que el tentador, sea el diablo o sea una realidad parecida, no puede hacer lo que él quiera. En otras palabras, ninguno de nosotros es trapo sucio o gante de tarea en manos del tentador. Y eso nos podría llevar como a una conclusión existencial para que lo vivamos. Si alguna persona, como le decíamos ahora, va a leer su historia personal o su historia comunitaria, un éxodo que está viviendo tal como lo vieron los israelitas, al cual siempre Dios lo está acompañando y el cual siempre Dios está sobre él para que él salga victorioso y con éxito. Exactamente. Por eso entonces, fíjense, está al final del versículo 13. Dios, pues, que de alguna forma da o permite, digámoslo así mejor, la tentación también da la salida. El que permite que nos entre la tentación también nos concede que salga y nos muestra cómo puede salir. Dios, pues, hace ambas cosas. Él permite que entre y Él nos ayuda a encontrar cómo podemos salir de ella para que ella salga de nosotros. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.